Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Grabación, mesa de análisis, viernes 20 de marzo 2026. Análisis jurídico para Contrastando Noticias. 5, 4, 3, 2. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en esta mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional, una mesa de análisis donde abordamos temas de carácter, yo diría, de trascendencia nacional y de interés internacional. Quiero agradecer la presencia, como cada semana, de un gran amigo personal y un gran amigo de Contrastando las Noticias. Fue el consejero del Instituto Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados Foro México, el doctor Marco Antonio Baños. Marco, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Julio, muy buenos días y un saludo muy afectuoso para todo el auditorio. Gracias, Marco. No cabe duda que esta presentación del Plan B que se llevó a cabo esta semana ha generado, no sé si desconfianza, preocupación, y me refiero a la vida política municipal, me refiero al pacto federal, me refiero al municipio libre, me refiero al futuro de las estructuras y a la capacidad de operación de instituciones como el INE, los organismos político-electorales estatales, pero sobre todo los municipios. ¿Qué opinión te merece esta nueva versión del Plan B presentado ya en el Senado de la República, donde tal parece no se va a aprobar en fast track? ¿Qué opinión te merece, Marco? Mira, me parece que el Plan B responde a una estrategia de la Presidenta de la República que con algunas diferencias la había implementado ya Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado. Ahora la presidenta incluye un paquete de reformas que no son reformas circunscritas a legislaciones secundarias, sino que implica también cambios constitucionales. Y en ese sentido, la presidenta pues vuelve a forzar los puntos de la negociación con sus propios aliados. Ya estos aliados del Verde y del Partido del Trabajo le habían rechazado la iniciativa de reformas constitucionales de lo que podríamos decir era su plan A. No pasó porque les quitaba dinero, porque les quitaba curules y escaños. Ahora la presidenta de la República envía un segundo paquete y vuelve a incluir una serie de aspectos en los cuales no están cómodos ni el Verde ni el Partido del Trabajo. Es una paradoja, pero en México son los propios aliados políticos del oficialismo los que están generando pues estos contrapesos a las intenciones de concentración del poder que tiene el morenismo. En este nuevo paquete de reformas constitucionales, la presidenta se va con dos temas que resultan un poquito complicados, sobre todo porque nosotros, y ya lo apuntabas tú, somos una federación de estados que hemos signado un pacto y en ese pacto las reglas constitucionales establecen que hay atribuciones que están reservadas a la federación y que se implementan a través justamente del Poder Ejecutivo Federal, pero hay otras que están reservadas al ámbito de las entidades y que son delineadas por los ejecutivos estatales y por los congresos de las entidades federativas. Esa facultad para poder decidir algunos aspectos locales, pues es la famosa facultad de autoconfiguración legislativa que tienen los estados. La presidenta dice que hay gastos excesivos que se hacen en los congresos de los estados. Hace unos días nos presentó una tabla en la cual tenía lo que ella dice, los costos por cada diputación local y también el número de las regidurías y sindicaturas que integran los ayuntamientos del país. Le pareció excesivo que, por ejemplo, en el caso de Baja California, pues una diputación cueste 34.8 millones,
mientras que en Colima, en el extremo inferior, cuesta 5.1 millones. Y entonces la presidenta decide que les va a poner un límite a los gastos que los congresos puedan realizar. Y esos límites señalan que será un 0.7%, es decir, menos de un 1 porcentual del presupuesto de egresos de cada entidad federativa, lo que se asigna en términos de recursos a cada uno de los estados para los congresos locales. Ahora, eh, la realidad de las cosas es que solo algunos estados están con digamos, por encima de ese tope del 0.7%. Hay muchos estados que ya están, y si me apuras un poco, hasta van a ganar con la imposición del tope, si es que este tope de gasto se aprobara. Quiero decir Ok, que no necesariamente va a significar una reducción al costo de los congresos estatales. Y la segunda parte es mucho más delicada porque se mete con el asunto de querer generar una especie de límites al número de las sindicaturas y de las regidurías que integran los ayuntamientos. Ya claro, sabemos que de acuerdo con el 115, pues los ayuntamientos son organizaciones político-administrativas que se integran por un presidente municipal, por un síndico o hasta tres síndicos tienen algunos municipios y por así es. regidurías. Entonces la presidenta les quiere poner un límite, dice que no, que son demasiados en aquellos lugares donde hay 21, hay 24, hay 25. Ella dice no, debe de haber un límite y ese límite se debe colocar entre 7 y 10 regidurías y solo una sindicatura. Uf, Eh, esa complicado. parte, pues, sí es complicado porque eso le toca a los estados. Vuelvo a Sí, insistir, pues, somos un pacto federal, entonces los estados tienen reservadas algunas atribuciones que pueden ejercer ellos para poder determinar justamente estos aspectos de cómo, de cuántas regidurías, de cuántas sindicaturas. Eso ya depende de los arreglos, de los acuerdos políticos que se establezcan en las propias entidades federativas. No es un tema que haya caído bien en la discusión nacional. Sí se tocan temas que tienen que ver con el federalismo, se reconcentra poder en el ámbito de la federación, etcétera. Y luego la presidenta abandonó la idea de que la consulta popular pudiera incluir temas electorales, pero sí está impulsando el asunto de que la revocación del mandato pudiera ser un ejercicio que se realice en el contexto de el tercero o cuarto año de cuarto gobierno. año. Así es. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta lo que es actualmente la revocación del mandato, pues este es un ejercicio, primero, de evaluación ciudadana. Es Así decir, es. es un mecanismo donde los ciudadanos dicen, este gobernante, este presidente, presidenta de la República, no está cumpliendo y vamos a evaluarlo de una manera institucional a través de las urnas, como llegó, y son los ciudadanos los que deben pedir la revocatoria del mandato. Aquí la realidad de las cosas es que si las encuestas son ciertas, la presidenta tiene un elevado porcentaje de aceptación popular. No tiene cuestionamientos que pudieran llevarnos a que se haga una evaluación sobre su desempeño. Pero los morenistas, pues en el tedio que les genera estar en el debate permanente que ellos mismos abren, pues han dicho que la presidenta se comprometió a la revocación del mandato. Pero la revocación del mandato no es una política de gobierno, cuidado. Vuelvo a insistir, si la sociedad tiene desconfianza, advierte que ese gobernante no está cumpliendo con las expectativas de políticas públicas que comprometió en campaña, en los propios programas de gobierno, pues en ese momento esa sociedad puede convocar a la revocación del mandato, pero no es el caso. Ellos quieren imponer la revocación del mandato porque la revocación del mandato significa agregar una boleta en las elecciones y adelantar la fecha al tercer año, pues es justamente con ese propósito. Quieren que la presidenta esté para que la presidenta pueda hacer campaña. Además, en la propia reforma constitucional abren la posibilidad para que pueda hablar sobre la revocación del mandato. No lo va a hacer solo por la revocación del mandato. Tampoco es Obvio. que lo vaya a hacer, tampoco es que lo vaya a hacer porque ahora se lo van a permitir regulándolo en la Constitución. Ellos lo hacen de todas maneras. Y en ese escenario,
pues ha generado una enorme desconfianza, sobre todo con el Partido del Trabajo, que ve que otra vez hay ventajas manifiestas de Morena y no quieren apoyar ese plan B, que más que B pareciera el plan A, porque pues, como que la presidenta Así ya se es. encargó de estar desgastando a sus aliados políticos, como que el PT y el Verde ya se volvieron incómodos. Entonces, pues por ahí va la discusión sobre este famoso plan B, estimado Julio. Muchas gracias. Agradezco al doctor Marco Antonio Baños y ya está con nosotros otro hombre de amplia experiencia y sobre todo de prestigio personal. Una voz autorizada en el ámbito del análisis político, don Demetrio Soy de la Tijera. Demetrio, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días. Marco, qué gusto, muy buenos Buenos días, días. Demetrio, qué gusto también. Bienvenido, bienvenido. Planteábamos con el doctor Marco Antonio Baños los aspectos, las características, pues las aristas que puede generar polémica, desconfianza, incertidumbre, hasta molestia sobre esta nueva versión del Plan B de Metro Soy La Tijera. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué puntos podrías resaltar como polémicos para que esta reforma constitucional pueda ser objeto de polémica al interior de los municipios, debate al interior de los congresos estatales e incertidumbre y preocupación para los mexicanos a la hora de votar o ejercer este voto que también va a tener que ser ahora tal parece con esta propuesta en este 2027 para la revocación de mandato? ¿Qué opinión te merece? Mira, yo creo que es un verdadero capricho de la presidenta. Es Claro, decir, yo creo que hay que esperar el plan C, que va a ser ya no sé qué sea. A ver, yo primero me pareció adecuado, no la forma, pero sí el objeto de reducir los costos de los municipios, los cabildos, los congresos locales. Pero la información que acaba de ser pública es que la mayor parte de los municipios están por abajo de lo que ella pone como mínimo inclusive. O sea, así esto es. no va a ser un ahorro, va a ser un costo adicional. Entonces, totalmente ridículo. Ahora, lo que es increíble es que le puedan pasar a la presidenta, o sea, que envíe una iniciativa ridícula y que no tenga ni siquiera ella, no le proporcione a Pablo Gómez la información real sobre cómo se integran los congresos locales y los municipios. Es decir, ¿cuál ahorro de 4,000 millones? Esto puede ser un costo adicional para cada estado de la República. Eso es en cuanto al ahorro, en teoría, que iban a hacer, ¿no? En cuanto a la consulta, tampoco te acuerdas que la presidenta había señalado que se iba a hacer una reforma para que hubiera incluir el tema electoral en las consultas. También se lo echaron para abajo antes de que lo enviara. Ya ni siquiera lo envió, porque obviamente tanto el PT como el Verde pues vieron que la amenaza es que le iban a meter por la vía de la consulta la reducción de costos. Queda lo de la revocación, que también aparentemente no va a pasar. O sea, estamos hablando de una reforma que envía, que no va a pasar otra vez, vuelve a poner en ridículo a la presidenta, porque hasta su objetivo de ahorrar se vuelve totalmente contradictorio, ¿no? Entonces, yo creo que es una reforma que ya no tiene ningún caso. La revocación, yo pensaba, a ver, vamos a suponer que se aprueba lo de revocación, que obviamente es lo que va a pasar, lo que dice Marco, pero agarrémosle la palabra. A ver si ya empecemos a hacer campaña desde ahora. Ella no puede, nosotros sí, en contra de ella, poniendo en evidencia, le da un pretexto a los partidos para meterse en forma integral a una crítica, por la palabra completa, de lo que ha sido el gobierno de Claudio Sheinbaum, ¿no? Todas las reformas que ha hecho, todo el fracaso, porque sí va muy bien en seguridad, ¿no? En seguridad es como la gente que tiene cáncer y ahora tiene la mitad del cáncer, ¿no? Pero sigue teniendo un cáncer mortal. El número de muertes en México es tremendamente alto en comparación con cualquier país del mundo. Entonces, lo que yo creo es que la reforma ya fue un capricho de la presidenta, un capricho que le está volviendo a salir mal con todos los objetivos que ella mencionaba, que le van a rechazar, bueno, eliminaron la consulta, le van a rechazar lo que es la revocación, el cambio de fechas, y el otro objetivo pues, también es totalmente, es al revés de lo que ella planteaba, ¿no? En fin, creo que ya es una necedad de la presidenta y que ojalá la gente se dé cuenta. El problema que tenemos en México muchas veces es que nos damos cuenta a cierto nivel, la gente que estamos metidas en el debate político. Ojalá se diera cuenta toda la población, y ahí hay que trabajar en eso, para,
pues para que la gente se dé cuenta realmente de lo que buscaba la presidenta, ¿no? Y lo que ha hecho en estos ya 18 meses de gobierno. Sin lugar a dudas, la opinión de Demetrio Sodi es contundente, clara y objetiva. Quiero pedir su opinión desde el punto de vista jurídico constitucional al doctor Marco Antonio Baños. Hay violación a las normas electorales con estas declaraciones o estas presentaciones que hizo el Partido Revolucionario Institucional, encabezado por Alejandro Moreno, presentando a los nuevos defensores de México en este ejercicio de generar la versión corregida, aumentada de los servidores de la nación que tiene Morena, ahora van a ser los defensores de México, y que empezarán a generar pues este trabajo de, pues no sé si de promoción electoral o de sensibilidad ciudadana o de información sobre los temas de interés electoral. ¿Qué opinión te merece, Marco? ¿Actos anticipados de campaña, violaciones a las normas en materia electoral, o qué está pasando ya desde la oposición? ¿Qué acciones visualizas tú que pudieran ya empezar a realizar los partidos de oposición? Mira, las reglas electorales son esencialmente reglas del juego político electoral. Son determinaciones que provienen de acuerdos que los propios actores plasman en la legislación. Claro, Y nosotros desde el 2007 se establecieron ya alguna modalidad de cómo atender las precampañas, es decir, los procedimientos internos de los partidos para seleccionar candidaturas. Y ya concretamente en la reforma del 14 se estableció que habría un periodo específico de precampañas, pero dentro del proceso electoral. López Obrador, desde su tercer año de gobierno, habló de las corcholatas. corcholatas. A la mitad de su sexenio habló de las corcholatas y se encargó de ir construyendo una imagen pública favorable a Claudia Sheinbaum, que le levantó la mano cuando inauguró la primera sucursal del Banco del Bienestar. Es una foto muy famosa en esos días, pero en el fondo lo que hizo fue adelantar los procesos de las campañas. Yo creo que esa mecánica que después se estableció ya concretamente en el 2023, que llevó a Morena a tener un procedimiento de 70 días para elegir una figura que ellos llaman los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Ese fue claramente un procedimiento de precampañas adelantadas, pero en esa misma lógica lo hizo el PAN, lo hizo el PRI y todavía en ese momento lo hizo también el PRD, que PRD. inventaron el Frente Amplio por México para poder igual elegir una candidatura, en este caso presidencial. Cuando empezaron los procesos electorales del 2023-2024, ya había candidatos presidenciales. Hay que decirlo Claro. con claridad. Ya luego las Sí, formalizaron dentro de las precampañas, pero esos procedimientos se hicieron desde antes. Claudia Sheinbaum se la pasó recorriendo el país, incluso antes del procedimiento inédito partidario que así los denominó el tribunal. Se la pasó dando conferencias a nivel nacional. Entonces iba a todos los estados, pero en claras actividades de proselitismo. Ahora el PRI inventó esta figura. Entonces, y también hay que recordar que Morena ya hace casi 15 días decidió empezar con la selección de sus coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, son precampañas adelantadas, no hay que darle vuelta al asunto. Te aseguro totalmente. que muchos de los coordinadores estatales por la defensa de México que designó el PRI, pues van a ser candidatos a las gubernaturas en las 17 estados de la República donde va a haber renovación del gobierno. Y en el Claro, caso de Claudia Sheinbaum y el morenismo, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Son precampañas adelantadas. ¿Por qué? Porque la legislación circunscribe el proceso de selección de candidaturas a el arranque del proceso electoral. Solo dentro del proceso electoral se pueden hacer las precampañas. Eso dice la ley. Pero en el mundo de la realidad, pues hay criterios jurisdiccionales. Entonces, son legales, son ilegales, en mi opinión, están fuera del proceso electoral y por tanto están fuera de lo que dice la ley. Eh, en los criterios jurisdiccionales del tribunal, ¿están fuera de la ley? No, van a ser procedimientos internos y lo van a hacer los morenistas, lo va a hacer el PRI, lo va a hacer el PAN, no tengas duda de eso,
Y bueno, si el MC persiste en esperarse hasta que arranquen los procesos, pues se va a meter en una tremenda desventaja con el tema Nuevo León, que también se renueva la gubernatura de esa entidad federativa, pero en mi opinión sí son precampañas adelantadas y por supuesto el tribunal los va a avalar porque ya dio luz verde para esa precampaña adelantada de los partidos en el 2023. Totalmente de acuerdo. A ver, y hablando de autoridades electorales, esta resolución, otra vez polémica, que emite el tribunal en relación a estos, pues no sé si llamarle descarados videos donde sale el hermano de Andrés Manuel López Obrador y hoy resulta que no son prueba plena ni prueba suficiente para proceder. A ver, ¿qué está pasando? ¿De metro soy la tijera, injusticia, simulación o colonización de las autoridades e instituciones? Bueno, creo que ha quedado muy en evidencia que tanto el tribunal como el INE Sí, están prácticamente controlados por Morena, ¿no? Es decir, y han estado legislando, bueno, no legislando, estando sacando resoluciones que favorecen a la gente de Morena. Es decir, y el caso de López Obrador, el caso del hermano López Obrador, pues es muy evidente que recibió dinero para la campaña. Más creo que el mismo López Obrador lo reconoció y sin sí, embargo aportaciones lo al reconoció. movimiento. Pues sí, Sí, creo que había habido una resolución antes de la Procuraduría. No sé, sabía, creo que había habido una resolución no culpándolo, ¿no? sí, A ver, este es el gran riesgo que hay y el riesgo viene ahora mayor, porque viene la así es, elección de 3 nuevos consejeros. Si esos es 3 nuevos correcto. consejeros son gente cercana a Morena o gente que tiene una tendencia a favorecer a Morena, ya el INE se perdió el INE también, ¿no? Ya se perdió el tribunal, ya se perdió todo, ¿no? Ya se perdió la Suprema Corte, ya se perdió el derecho de amparo que les Congreso, daban. Es decir, lo que estamos viendo es una colonización de todo el Estado por parte de la presidenta, ¿eh? Lo que nos comentaban en alguna reunión, la presidenta eligió a los 9 ministros y ministras. Ella fue la que mandó a hacer los acordeones. No estamos viendo una concentración del poder que a lo mejor no se convierte directamente en autoritaria. Sino, no podemos decir que ahora hay un autoritarismo. Hay un autoritarismo finalmente para hacer todos los cambios constitucionales sin buscar un consenso y lo que buscaba también con las reformas electorales. Pero lo que es un hecho es que cuando ellos necesiten a la Corte, o sea, al Poder Judicial, cuando ellos necesiten al INE, al tribunal, lo tienen a su disposición, ¿no? Y la resolución en el caso del hermano de López Obrador, pues simplemente refleja eso, ¿no? Hay lo que ha dicho siempre López Obrador y agarraba siempre esa frase de Juárez, que a mí se me hace la peor frase de Juárez, ¿no? A los amigos justicia y, y este, gracias. y gracia y a los enemigos justicia secas. Y eso es lo que Sí, está pasando, ¿no? Sí, sí estamos viviendo una situación muy crítica en cuanto a la concentración total del poder, tanto del Estado como ya ahora electoral, ¿no? Por parte de totalmente de Morena acuerdo. y por parte de la presidenta, Morena y la presidenta, porque Sí, culpamos a López Obrador, pues a lo mejor, pero la que ha hecho todos los cambios que vulneran nuestra democracia ha sido durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, ¿eh? En estos 18 totalmente, meses. López Obrador a lo mejor le dejó la agenda y ella tiene que cumplirla, pero la resolución final son de ella. Ella es la que ha mandado, y ha impulsado todas las reformas constitucionales. totalmente de acuerdo. Y hablando de esta posibilidad de llegar, la llegada de nuevos consejeros electorales al Instituto Nacional Electoral, doctor Marco Antonio Baños, salió publicada una convocatoria, requisitos para aquellos que aspiren a ocupar estos cargos. ¿Qué opinión te merece este proceso bajo condiciones de igualdad, bajo condiciones de paridad? Lo están haciendo bajo estas premisas pues, principios de equidad. ¿Qué opinión te merece? Bueno, bajo principio de paridad, sí. Bajo principio de igualdad de oportunidades, no. No, Bajo el principio de imparcialidad, pues tampoco. tampoco. Ya lo hemos visto en el procedimiento anterior del que salió Guadalupe Tadei. Así Eh, es. ellos, de acuerdo con la ley, con la Constitución y con la ley, tienen que integrar un comité. Es un comité raro que se integra con representantes de la Comisión de Derechos Humanos, con representantes de la propia Cámara de Diputados, en fin, es un comité extraño que está
referido en la Constitución. Ellos tendrían que validar el contenido de la convocatoria o más bien implementar la convocatoria que ya se aprobó para que se haga la selección de estos consejeros y consejeras electorales. Pero quiero llegar al punto en el cual en el procedimiento anterior aplicaron un examen y ese examen no lo usaron para saber qué tanto sabían sobre temas electorales los candidatos, sino para cernirlos. Hubo algunos que se quejaron que no habían aparecido porque según esto no habían pasado el examen. Los que se quejaron tuvieron revisión de examen y casi todos los volvieron a entrar al procedimiento. Es Sí. decir, una cernida desde el examen porque califican pues, de una manera extraña. Luego después inventaron que después de las entrevistas armarían una especie como de pool de personas para de ahí hacer un procedimiento de selección por tómbola. Pues sí, nada más que Mm, volvemos a lo mismo. Las tómbolas morenistas son tómbolas a las que se aplican cuando ya tienen un universo de personas que les generan garantías, cuando ya tienen identificadas a las personas a las que les pueden tener confianza para estos cargos. Pues de ahí viene Montaño, de ahí viene Guadalupe Tadei y una serie de personajes que están dentro del Instituto Nacional Electoral. Yo creo honestamente que así con esta crudeza que lo dijo Demetrio hace unos minutos, pues es claro, ya se quedaron con todo, ya tienen todo. Este es un procedimiento simulado y por eso hace algunas semanas aquí mismo decíamos en este programa que con reforma o sin reforma se van a apropiar del INE. Estas tres claro. consejerías que ellos van a designar ahora son vitales porque con estas van a conformar una nueva mayoría favorable a Morena, ¿no? Ya tienen el tribunal, pues por supuesto que ese tribunal ya decidió con vamos, con una falta de pudor y de apego a los principios legales, que lo de Pío López Obrador, pues no tiene nada que ver con ningún tipo de delito ni ninguna cuestión de financiamiento ilegal al movimiento de López Obrador. Es verdaderamente descarado lo que hizo el tribunal. Están los videos. Hay una discusión muy fuerte de si los videos fueron o no editados. Y por eso Pío López Obrador, Pío Lorenzo López Obrador, anda diciendo que no, que le editaron los videos. Hasta donde yo entiendo, solamente se les colocó una marca que es para identificar sí, pues la difusión del propio video, pero nada tiene que ver con la autenticidad del video. Entonces, el asunto es que a Pío López Obrador hay que ofrecerle una disculpa. Hay que decir que los videos que muestran que recibió sobres, pues no. Y luego el tribunal se escuda en una serie de argumentos verdaderamente sorprendentes, porque dice que no saben si el dinero fue canalizado o no al movimiento, que eso no se Oh, puede comprobar. Bueno, López Obrador lo dijo en la tribuna, Exacto. en las claro. mañaneras, ¿no? Pues eso, Sí. en el mundo del derecho, esa confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos mismos dijeron que sí, y ahora resulta que ese era un dinero santo, ¿no? Era un dinero sacrosanto, porque, pues como era Eh, para el movimiento, pues era dinero del bueno. No, bueno, ok. Mira, entonces el INE y el Tribunal Electoral se han convertido, el tribunal ya en un órgano que es un apéndice del gobierno, y el INE dentro de un mes será justamente lo mismo. híjole, qué preocupante escenario y tal parece que en este contexto enfrentaremos un proceso electoral lleno de irregularidades, de inequidad, de injusticias, pero sobre todo de mañas y mentiras. Quiero pedirle a don Demetrio Soy la Tijera un comentario final para cerrar esta mesa y pedirle su opinión sobre esta salida para hacer la cooperacha con una fundación que casualmente obtiene de manera inmediata pues la autorización de donataria para seguir regalando recursos, dinero a Cuba. ¿Qué opinan? Podemos cerrar con esta mesa, donde me todo y la tijera. Mira, yo creo que en el caso de la cooperación que pide y de la cuenta que se abrió para apoyar a Cuba, pues pone en evidencia lo que es López Obrador, ¿no? Y lo que Claro, es finalmente también todo el movimiento de Morena.
Sí, yo creo que muchos fuimos, yo fui un verdadero enamorado de Cuba cuando empezó el movimiento, cuando empezó la Ok, revolución cubana, y poco a poco se fue uno desilusionando, y hoy es un verdadero, ya no fracaso, es un atentado, es una dictadura violenta que limita todos los derechos humanos y que vive la población de Cuba en una situación como pocos países están viviendo, ¿eh? Sin electricidad, totalmente. alimentos, sin nada. Entonces, refleja lo que es López Obrador, que por encima, y de Morena, que por encima de la democracia, de los derechos humanos, de los derechos electorales, está, y está pasando en México, el interés político en el caso de Morena, ¿no? En el caso de Cuba, de un gobierno dictatorial, del mismo todavía de Raúl Castro, nomás figúrate. Raúl Castro ha de Así tener es. 90 y tantos años y sigue controlando la revolución cubana o sigue controlando el gobierno. A ver, yo siento que no nos, sí nos estamos dando cuenta un grupo de muy grande de mexicanos, pero no la mayoría, de qué es lo que está pasando en el país. Y lo que está pasando en el país, ya más allá de lo electoral, es verdaderamente peligroso. Yo no sé cómo los empresarios siguen teniendo confianza en un gobierno que ha demostrado y que va a demostrar que Claro, van a aplicar la ley en función de los intereses del gobierno, no de los intereses totalmente. particulares. Pero no solamente los ciudadanos, los empresarios, que debían de protestar, debían de condicionar su apoyo a que hubiera realmente un Estado de Derecho, que ya fue eliminado. Es decir, mucha gente decía, según tengo entendido ayer en la convención bancaria, pues ya qué, si ya se hizo, y entonces no nos Sí, queda otra más que seguir invirtiendo. Pero si eso le sumamos el problema con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación, es decir, lo que estamos viendo, no estamos viviendo, porque no estamos viviendo todavía un gobierno dictatorial o una dictadura o un gobierno autoritario como tal, pero están creadas las condiciones para que cualquier decisión del gobierno ponga por encima de los intereses particulares los intereses del Estado. Y eso es lo que ha pensado siempre López Obrador. totalmente. López Obrador siempre ha sido un hombre que le da prioridad al Estado, siempre desechó cualquier cuestión ciudadana y siempre se escudó en el pueblo, un ente totalmente falto de identidad, ¿no? Como tal, todos somos pueblo. Objetivo. Exacto. Entonces yo creo que el peligro que estamos viendo y quién sabe hasta dónde puedan llegar, tienen límites por la relación con Estados Unidos, porque toda la inversión privada viene sí, hay mucha inversión privada extranjera, en fin, pero sí estamos viendo la consolidación de, por un lado, de un presidencialismo con más poder que el que tuvo en su momento a lo mejor Echeverría o Díaz Ordaz, y con un presidencialismo, por un lado un presidencialismo y por otro lado un partido de Estado, un partido que no tiene límites para que el interés del partido esté por encima de cualquier cuestión electoral, legalidad, de la legalidad, cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Las condiciones están, ojalá no decidan aplicar el poder que tienen. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo quiero agradecerle a don Demetrio Pelo Tijera este comentario final, esta conclusión fuerte, preocupante, pero muy realista sobre la realidad de nuestro país y el futuro de nuestra nación. Quiero pedirle al doctor Marco Antonio Baños una conclusión final para cerrar esta mesa de análisis sobre el tema que hoy vive nuestro país, pues ya en la antesala de una revisión de un TEMEC, con los señalamientos de un gobierno norteamericano, con la llegada ya inminente de un mundial de fútbol, pero con las acciones incongruentes, ilegales, yo diría que hasta descaradas de un expresidente de la República. ¿Qué opinión te merece Marco Baños? Bueno, es muy lamentable que López Obrador no se pueda desprender de la excesiva ambición de poder que manifestó durante toda su trayectoria política. De acuerdo, Eh, Ni siquiera porque la actual presidenta de la República es de su propio movimiento, del propio partido que él fundó, así es. da la oportunidad de tener recato en su conducción pública. Aparece en algunas ocasiones para amagar a la propia presidenta. La presentación del libro, hay que recordarlo, dijo soterradamente, si es necesario que salga a defender a la presidenta, no es, Pues no es necesario
que no era necesario que le dijera eso, porque en el fondo no le está diciendo que va a salir a defenderla, la está presionando públicamente, ¿no? Así Eh, es. yo creo que tiene él la convicción de que Morena, el movimiento de Morena es de él, de que tiene derecho a seguir inmiscuyéndose en este tipo de circunstancias y pues levanta mucha tensión el hecho de que salga y convoque a que se haga depósitos en una cuenta que se le autoriza el carácter para recibir los Donataria. donativos como donataria, se le autoriza en un procedimiento fast track. Es Ujú. increíble cómo para ciertas cosas el Estado sí se mueve y para otras no, ¿no? Y en este caso, pues a mí me parece muy lamentable que esté ocurriendo esa situación, más en un momento en el cual efectivamente la presidenta está muy presionada por el lado de Donald Trump, pero también ahora por el propio expresidente López Obrador, el líder del movimiento de ellos. Y bueno, en medio tienes el movimiento de los profesores que pues ya amagaron claramente que si no los atienden van a boicotear el Mundial de Buen Fútbol. punto, Este, claro. lo han dicho en otro momento, pues otro tipo de organizaciones, los productores del campo, por ejemplo, que también amagaron con el tema de El bloquear el bloqueo. mundial. Y Ok. en medio, pues la presidenta necesita demostrar condiciones de gobernabilidad interna. Pero pues yo no me quiero imaginar un escenario en el cual pues, se presenten este tipo de movilizaciones porque no se atienden las demandas, porque además pues tampoco se ve que haya mucha capacidad de contención interna del gobierno, ¿no? La popularidad es un mecanismo De de defensa propaganda. de ellos para decir que todo está haciéndose con legitimidad, pero no es suficiente para poder resolver estas problemáticas que sí pueden estallar en un evento tan importante como es el Mundial. Pues tal parece que Claudio Sheinbaum cree que con simplemente invitar al rey de España están solucionando muchos problemas de percepción o de tensión diplomática, mientras en México los mexicanos seguimos sufriendo las consecuencias de un gobierno que se abraza de la delincuencia, de un gobierno que está más preocupado por los intereses de otros países que por resolver los problemas de los mexicanos, de pobreza extrema, de inseguridad, de falta de empleo. La tasa de generación de empleo productivo se cayó a niveles históricos, la inflación se está elevando con el conflicto de Irán, el precio de los combustibles ha disparado, pues obviamente es un problema económico, financiero, con la renegociación del TEMEC y la presión de Estados Unidos. No se avisoran tiempos fáciles para este 2026, sin embargo, llegará el Mundial, llegarán los partidos de fútbol y no sé hasta dónde México y el pueblo de México estén dispuestos a simular o a pretender jugar el juego que pretende proponer Claudia Sheinbaum, Morena y Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecer la presencia, la valiosa colaboración, el análisis de nuestros invitados, amigos de Contrastando las Noticias, el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, y de donde Metro Soy La Tijera, prestigiado político y analista, sobre todo en temas de análisis electoral y político gubernamental. Muchas gracias y le reiteramos la invitación a ambos para que nos acompañen el próximo viernes. Excelente fin de semana. Igualmente. Gracias, igualmente, buen fin. Hasta luego. Gracias, Marco. Gracias, Demetrio. Nos vemos, Demetrio. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Buen día. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos. Y bueno, no le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos también sobre un tema polémico en el contexto deportivo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos de inmediato aquí a seguir contrastando ideas. No le cambie, regresamos.